Somos energía masculina y femenina, somos una totalidad, ánima y ánimos. En esta masterclass vamos a abordar estos conceptos de la psicología profunda junguiana. El propósito entonces es comprender la complementariedad de las cualidades femeninas y masculinas de la psique como un camino de individuación e integración del ser total. Vamos a integrar nuestra ánima o ánimos en el proceso alquímico del autoconocimiento y la autotransformación. Esta es una frase muy bella de Carl Jung. El alma que se acumula en la conciencia del ego durante el opus es obra, tiene carácter femenino en el hombre y masculino en la mujer. El ánima desea reconciliar y unir. El ánimus trata de discernir y discriminar. El ánima, como lo veremos, es para los hombres y el ánimus es para las mujeres. Entonces vamos a recordar el principio de polaridad, que nos dice en el Kybalión, todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en la naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Y aquí vemos en esta imagen el yin y el yang como un símbolo que nos va a acompañar durante toda esta masterclass. Vamos a hablar un poco del maestro Carl Jung. Carl Jung fue médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Es una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis o de la psicología profunda. Él fue discípulo de Freud y se diferenció de Freud cuando, después de un viaje a China, él le dice a su maestro que había encontrado que el inconsciente del cual había hablado Freud en un principio no solamente era un inconsciente personal, que también era un inconsciente colectivo. Y digamos que al haberse atrevido a decirle esto a su maestro, hizo que se generara una ruptura entre ellos dos. Posteriormente, funda entonces la Escuela de Psicología Analítica porque fue excluido, retirado de la eh, Escuela de Psicoanálisis Freudiana. Entonces crea su propia Escuela de Psicología Analítica Profunda, también llamada la Psicología de los Complejos o la Psicología Profunda. En esa psicología profunda, Jung nos va a hablar de los arquetipos y va a hablar de varios. En esta masterclass nos vamos a dedicar sobre todo al ánima y al ánimus. Y nos va a decir que el ánimus y el ánima son arquetipos internos o representaciones inconscientes. Jung denominó ánimus a la parte masculina de la psique de la mujer. O sea, todas las mujeres tenemos ánimus en nuestra parte psíquica y ánima a las cualidades femeninas de la psique del hombre. La polaridad masculina. Entonces va a implicar movimiento, acción, tiene la capacidad de engendrar, de penetrar, la capacidad de explorar el mundo, de ir en búsqueda de lo que se quiere. Es la iniciativa, la lógica, la mente racional, la luz, la claridad, la razón que discierne o que separa para poder comprender las partes. Por su lado, la polaridad femenina es la capacidad de la entrega y de la receptividad, de la ternura, de la fecundidad, de la contemplación y de la intuición. Es el cuerpo frente al espíritu. El espíritu es masculino, el cuerpo es femenino. Son las emociones frente a la razón, es la oscuridad frente a la luz, es lo que complementa lo masculino. Jung se acercó mucho a los conceptos y construcciones teóricas de Paracelso, porque Jung comprendió que todo lo que es la alquimia, que fue comprendida primero desde la química, realmente era una forma simbólica de hablar de procesos psíquicos. Jung descubrió que el alma realmente tiene un lenguaje simbólico y que los alquimistas primeros, cuando hablaban de todos estos procesos alquímicos de transformación del plomo en oro, no se referían tanto a la parte química, aunque también por correspondencia los primeros alquimistas, cuando escribieron encriptada toda esta información de la alquimia, lo hicieron a través de la transformación de los metales. Y los segundos alquimistas, pues, no entendían que era un código y se fueron a buscar la transformación
del plomo en oro y se dice que muchos de ellos realmente lo lograron. Y es porque hay una correspondencia, definitivamente. Los códigos del alma buscan realmente una correspondencia con el mundo material. Entonces, Paracelso fue médico y alquimista suizo, hijo también de un alquimista, y sus conocimientos están bien conocidos en el mundo de la química y la física de los metales. Jung, como les decía, entonces conecta con esa esencia de la alquimia. Aquí vemos dos textos, las carátulas de dos textos de Jung, Psicología de Alquimia, Otros Horizontes, y también este libro tan lindo, Paracélsica, de Carl Jung, donde está el Ouroboros, esa serpiente o dragón que se muerde la cola, que dice que nosotros mismos podemos transformar nuestra propia energía. Todo este proceso alquímico donde se reconoce la energía masculina y femenina como dos energías que están en una danza constante en el universo, van a ser parte de lo que en la psicología junguiana se llama el proceso de individuación. Este proceso se da cuando una persona se convierte en un individuo integrado, o sea, cuando integra esas dos fuerzas, cuando alcanza su verdadero ser, adquiriendo la capacidad de ser completamente autónomo e independiente. En este proceso, que es de forma gradual, y donde se requiere que el individuo desarrolle capacidades psíquicas a lo largo de la vida, tanto femeninas como masculinas, es un proceso indispensable para realmente alcanzar la soberanía y la libertad. Todo esto, todo este proceso de transformación, de integración, le va a permitir mantener una coherencia consigo mismo y la posibilidad de establecer relaciones saludables, sinceras y honestas con el mundo. El proceso de individuación no es individualismo, es un proceso donde puedo venir a mi centro para reconocerme en mi totalidad como un ser femenino masculino. Las etapas de ese proceso de individuación son muy importantes para todos los consteladores del centro Gayamá. ¿Por qué? Porque un constelador de nuestro centro que realiza este proceso sale de las relaciones parasitarias o de las relaciones donde proyecta a otros sus necesidades no resueltas. Nosotros caminamos, iniciamos este camino de ennoblecimiento que en el primer nivel llamamos el camino del dragón, precisamente porque buscamos una relación primero con nosotros mismos, con nosotras mismas, antes de ir a buscar una relación con otros. Y para quienes ya están en pareja, pues entonces lo que hacemos es recoger todas esas proyecciones de nuestra pareja, todas esas demandas que le hacemos a nuestra pareja para poder hacernos cargo desde nuestra individuación, desde nuestra totalidad, de ese proceso de sanación de heridas, de ese proceso de liberarnos de las cadenas ancestrales para no proyectarle esto a nuestra pareja o también a las otras personas con las que interactuamos. Las etapas del proceso de individuación transcurren a lo largo de una serie de 4 grandes fases, en las cuales el individuo primero complementa sus aspectos conscientes e inconscientes y gradualmente integra estas polaridades de las que les vengo hablando. Polaridades femenina-masculina, polaridades persona-sombra, consciente e inconsciente, con el objetivo final de alcanzar la autenticidad personal, es decir, convertirse en un individuo completamente integrado. Esto es muy importante y aquí les muestro la gráfica de lo que es el aparato psíquico junguiano. Vamos a entender entonces que el inconsciente colectivo abarca desde la sombra, donde también está en los arquetipos ánima o ánimos, dependiendo si somos hombre o somos mujer, pero también otros arquetipos de los que luego vamos a hablar. Y en la parte más consciente vamos a encontrar el yo y la persona. La palabra persona viene del vocablo griego persons, que es máscara. Entonces vamos a entender, nuestro yo tiene una máscara para presentarse al mundo, una personalidad. Y detrás de nuestro yo vamos a encontrar una sombra que es como una bolsita, digo yo, donde se guarda todo aquello que no es aceptado en la sociedad. No necesariamente son cosas malas, en la sombra hay una cantidad de información psíquica que no presentamos a la sociedad porque nos da miedo, culpa o vergüenza. Trabajar con la sombra va a ser muy importante. Y detrás de la sombra realmente está nuestra ánima o nuestro ánimos. Todos estos personajes que encontramos aquí o aspectos de nuestra psique
pueden llegar a ser constelados. Podemos constelar este conjunto porque esto es un sistema psíquico donde está el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, donde encontramos nuestra ánima, nuestro ánimos, nuestra sombra, nuestro yo y nuestra personalidad. Que recuerden, nuestra personalidad no es nuestra esencia, es solo la construcción de una o varias máscaras con las cuales nos presentamos ante la sociedad. La primera, este es Carl Jung, esta frase me encanta, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces esto es bien bonito porque la posibilidad de superar nuestro destino realmente está en hacer consciente lo inconsciente. Muy bien, la primera etapa de este proceso alquímico de transformación que requiere autoconocimiento es despojarnos de nosotros mismos y tener un primer acercamiento al inconsciente. Realmente despojarnos de nosotros mismos es un trabajo con el ego. Es dejar de decir es que yo soy así o dejar de creer que somos superiores a otros, que somos mejores que otros seres humanos. Despojarnos de nosotros mismos es despojarnos un poco de esa máscara, de esa personalidad que a veces se va eh, osificando, se va pegando de nuestro ser como si realmente eso fuéramos nuestros títulos, nuestras posesiones, y la idea es poder ir soltando un poco todo eso para acercarnos al mundo del inconsciente. Allí nos vamos a dar cuenta de que existe una gran parte de nosotros mismos que ha sido ignorada y pues la idea es intentar o empezar a aproximarse a la comprensión de ese mundo inconsciente que realmente no es un mundo racional, que es un mundo más de una lógica diferente, más que lógica dialógica, tiene una configuración de lenguaje más poético y mítico. Por eso va a ser muy importante conocer sobre poesía y sobre mitos para poder comprender todas estas dinámicas del inconsciente para que cuando llegue el momento de ese desarrollo podamos entender las necesidades profundas que hay en nuestro ser. Muchas veces la rabia que tengo, la indignación que tengo, la tristeza que tengo, tiene que ver realmente es con una necesidad profunda que no he reconocido. Y va a ser necesario atravesar la experiencia de la crisis, sobre todo donde la sexualidad va a ser la gran protagonista. Por eso, en esta formación para consteladores familiares y ontológicos del Centro Gayama le damos el primer lugar a la sexualidad, porque será la sexualidad la que vaya y revuelque allí todo ese mundo inconsciente, esa sexualidad que no es genital, esa sexualidad que es, como lo venimos viendo en la formación, la cúpula copular, no solamente desde los genitales, sino también desde el cuerpo con el espíritu, el cuerpo del hombre con su ánima, el cuerpo de la mujer con su ánimos a nivel espiritual. Luego viene el encuentro con la sombra. Después, como lo vemos aquí, vamos a entender, cuando yo trasciendo la persona, o sea, cuando voy soltando esas máscaras, lo primero que me voy a encontrar es la sombra. Todo eso que me genera miedo, culpa y vergüenza va a estar aquí antes de venir a encontrarme con mi ánima o mi ánimos. En el encuentro con la sombra, entonces, se produce cuando se toma conciencia de que en uno mismo existe algo más que la parte consciente de la personalidad, más que eso que decimos es bueno, bello y puro en nosotros, hay unos aspectos inconscientes y oscuros que desconocemos. En este proceso descubrimos que no solo existe una parte consciente, sino también una parte inconsciente y una serie de aspectos que solemos negar al que consideramos negativos. Por ejemplo, no, no soy una mujer amargada, no, no soy un hombre agresivo. Y es porque nos da susto reconocer que eso que está allí, esa amargura o esa agresión, realmente están protegiendo algo que es frágil, algo que no nos hemos permitido ver, porque en la sociedad nos dijeron, si usted es hombre no puede ser un hombre frágil, usted tiene que ser fuerte, y entre más agresivo sea, menos van a descubrir que tiene miedo, por ejemplo. Y si usted es una mujer tosca o una mujer amargada, no van a descubrir su sensibilidad, por ejemplo. O también vas a tener tanta fuerza y vas a ser tan impermeable que no vas a poder habitar tu femenino. Vas a poder resolverlo todo o vas a ser la mamá de todo el mundo. Ahí hay una cantidad de asuntos que nosotros nos negamos a reconocer y que realmente
nos impiden vernos como seres totales. A menudo, todo esto que está en nuestra sombra, que no queremos reconocer que es nuestro, lo proyectamos a los demás como un mecanismo de compensación. Entonces, le decimos, por ejemplo, a la pareja, a los hijos, a las personas con las que nos relacionamos, eh, que ellos son quienes cargan el mal genio cuando realmente somos nosotros, que ellos son los que son agresivos cuando realmente somos nosotros, que ellos son los que están amargados cuando realmente somos nosotros, ¿sí? Comenzamos luego en este proceso a ser conscientes de esa dualidad entre lo que es la persona o la personalidad, eso que es consciente y que es bello, bueno y puro y que ha sido aceptado por la sociedad y que por eso lo mostramos al mundo exterior y comenzamos a darnos cuenta que del otro lado está nuestra sombra, esa parte oculta e inconsciente de nuestra personalidad que tenemos mucho miedo de ver, así como lo mostramos en la imagen. Tenemos mucho miedo de reconocer que dentro de una princesa hay una bruja desgraciada y que dentro de un gran príncipe hay un sapo horrendo y maloliente. Muy bien. Luego, en el tercer momento, nos vamos a encontrar con nuestra ánima o nuestro ánimos. Ese tercer gran paso del proceso de individuación se da en relación con los arquetipos sexuales. Concretamente, en esta etapa, el sujeto va a empezar a integrar su polaridad. Si es un hombre, va a comenzar a integrar su femenino y si es una mujer, va a comenzar a integrar su masculino. Ahora, aquí vamos a entender que hemos malinterpretado masculino y femenino, que la cultura patriarcal, heteropatriarcal, nos ha hecho una distorsión de lo que es lo femenino y lo masculino. Nos han dicho que lo masculino es agresivo, violento, eh, y que realmente no es frágil ni tierno. Y que lo femenino está lleno de sensibilidad, de ternura, de cuidado y que no es capaz de desarrollar la capacidad de decisión, de límite y la capacidad de un desarrollo intelectual, ¿cierto? Nos han dividido y de esa manera al fragmentarnos nos impiden realmente reconocer nuestro poder. En el proceso alquímico, estamos hablando de que Jung fue alquimista y que a través de los estudios de Paracelso y la alquimia de Paracelso, él comprendió estas tres grandes fases de la alquimia, que las vamos a recordar aquí en esta masterclass, ¿vale? Estos conceptos pueden ser un poco densos para quienes por primera vez se están acercando a ellos, pero de a poco los vamos a ir integrando, ¿vale? Los nombres tienen que ver con colores y esos colores tienen que ver con estados del alma. Entonces, estar en la nigredo es como estar en la zona de oscuridad, como lo vemos en la primera fase. Esa nigredo es el inicio de la obra. Vamos a hablar de la gran obra, la opus. Opus es obra, y la gran obra realmente somos nosotros mismos. Jung dice, la gran obra es convertir el plomo en oro, pero no es el plomo del metal, es el plomo que somos. El plomo es uno de los metales más burdos, eh, químicamente y molecularmente, con menos valor. Entonces dice, hay que transformar ese plomo que somos en oro. El oro es reconocido como un metal precioso de gran conducción energética, de gran armonía molecular y la idea es salir de esa nigredo donde estamos en un lugar denso energéticamente, donde necesitamos confrontarnos con nuestra oscuridad, con nuestra sombra, con nuestra inmundicia de la tierra y del alma. Y allí entonces, en ese momento en el que nos damos cuenta que no somos tan buenos como queremos mostrar al mundo, va a haber melancolía, nos vamos a sentir algo deprimidos, posiblemente aparezca la enfermedad, pero más que enfermedad es una forma del cuerpo mostrarnos que allí hay algo que necesitamos limpiar, ¿cierto? Esa humanidad nuestra que está allí descomponiendo nuestra energía más preciosa, que es la energía sexual, vital, espiritual y vamos a conectar esto con un elemento saturnal, con Saturno. Saturno es el que viene a hacernos las grandes pruebas. Luego vamos a ver esto cuando adelantemos hacia lo que es la astrología en este camino del dragón, pero vamos a entender que Saturno siempre cuando aparece en nuestra carta natal o cuando está ahí entregándonos esa energía, es el que nos llama a las grandes pruebas. Entonces, estar en la nigredo es estar en la negra, en la oscura, en ese lugar profundo de nuestro ser, donde comenzamos a entender que somos humanos en aprendizaje, ni ángeles ni demonios, solo humanos aprendiendo de este descenso a la oscuridad.
En esa nigredo, que es la primera de las etapas del opus alquimista, también se le reconoce como la etapa de putrefacción. Es la fase Saturno-Osiris, para hablar de los mitos. Es la fase del plomo, es la inmersión en la materia prima. La materia prima es con lo que vamos a hacer, por eso es tan corporal, por eso allí duele el cuerpo, porque vamos a comenzar a transformar algo precisamente en esa materia prima que mediante una serie de operaciones, o sea, de prácticas, se va a transformar en oro filosofal, o sea, en sabiduría, y en lo que se llama filium o lapis philosophurum, la capacidad de filosofar y de dejar escrito en nuestra alma otra historia posible, que vamos a ver realmente en la última etapa, que se va a llamar Ruedo, que es la etapa roja, tras las combinaciones correspondientes entre lo que mitológicamente se conoce como azufre, mercurio y sal. Ya vamos a entender un poco más de esto. La nigredo en la sexualidad, ¿cómo se vive? Para experimentar una sexualidad consciente y sagrada es necesario trascender lo conocido, que engloba nuestras propias experiencias, educación, conflictos, traumas, miedos y obsesiones, y aventurarnos en lo desconocido. Por eso nos da tanto miedo. Y en este momento muchas personas comienzan a vivir una especie de manifestaciones físicas que inclusive hace que muchos retrocedan en estos trabajos profundos del alma, porque realmente esto implica expandir esta conciencia y permitir que el Espíritu Divino actúe en nosotros, fusionando lo divino y lo humano en nosotros y en nuestra pareja. Para lograrlo debemos transmutar los pensamientos y sentimientos negativos que yacen en el lodo de nuestra sombra sexual. Allí, en la sexualidad, está todo el miedo, la culpa y la vergüenza. Por eso la sexualidad está llena de tabú, ¿sí? Y en esta etapa, que es conocida como la nigredo, como la fase oscura, allí nos sumergimos en las profundas raíces de nuestra sexualidad personal, y esto nos lleva hasta lo más profundo de nuestros ancestros, hasta, yo digo, hasta la horda primitiva, donde todos estábamos con todos y todas con todas, donde no había diferenciación, donde había incesto, donde había abuso, donde había violencia. Y todo este proceso evolutivo nos ha llevado realmente a una diferenciación. La primera diferenciación fue la prohibición del incesto. Hay un momento donde la humanidad se instala un programa que se llama prohibición del incesto, donde las hordas o los clanes comprenden que para el desarrollo óptimo y sano de la psique, lo más adecuado era que los hijos no copularan con las madres, que los padres no copularan con las hijas, que realmente las familias fueran hacia otros clanes a buscar con quién copular para que la genética mejorara. Esa es la primera, una de las primeras instalaciones de individuación que se da en la sociedad, en la humanidad, en ese momento de la horda primitiva, de las cavernas. Pero también vamos viendo a través de todo ese proceso evolutivo cómo van quedando creencias limitantes, excesos emocionales, mal uso de nuestra energía sexual, la negatividad, el apego, la dependencia, los juicios y los prejuicios que han quedado ahí generación tras generación y que pues hoy pueden estar oscureciendo nuestra energía sexual, eh, nuestra energía sagrada, sexual, espiritual, y estar atrayendo larvas invisibles. Son gusanos energéticos que se adhieren a nosotros, se llaman entidades o entelequias que están ahí y que son a veces pensamientos de rumiación, que son a veces apegos, que son estas creencias limitantes que densifican nuestra alma y que bloquean nuestra liberación y nuestra libertad sexual. Cuando hablo de libertad sexual, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de sentirnos libres y plenos, habitando el cuerpo de hombres o de mujeres, habitando nuestro deseo, dándole lugar a nuestro deseo y construyendo una ética frente al cómo, cuándo y con quién compartimos esa energía sexual. Esa toda es la fase oscura. Entonces, en esa fase oscura nos vamos a cuestionar mucho por nuestra identidad sexual, por nuestras prácticas sexuales, vamos a estar revisando mucho esas creencias, vamos a tener muchos reclamos para papá, para mamá, para la cultura y ojo, seguramente vamos a intentar proyectar esto en nuestra pareja sexual y aquí es con cuidado, porque esas proyecciones de todo eso oscuro que no soportamos, además si tenemos heridas en la sexualidad como abusos o iniciaciones sexuales en la infancia, de pronto traumáticas
o con dolor o con frustración, pues vamos a intentar proyectarlo a nuestras parejas o a las personas con las que compartimos. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos porque todo eso es nuestra historia, la que tenemos que limpiar y transformar nosotros. Luego venimos a la fase de la albedo, albedo porque es blanca, ¿sí? Y la rosa del alba. Es en ese paso este proceso va a implicar la integración consciente y responsable de los arquetipos del eterno femenino en el caso del hombre, conocido como ánima, y del eterno masculino en el caso de la mujer, llamado el ánimos. Esto se va a lograr a través de la iluminación de la sombra. Necesitamos iluminar nuestra sombra, no es juzgándola, es llevándole luz, llevándole amor, abrazándola. Allí se da la resurrección y la purificación, utilizando la luz y el agua. Ojo, como símbolos la luz, llevándole luz a nuestra oscuridad. Aquí el arquetipo del ermitaño en el tarot que tiene esa lamparita que se adentra al oscuro nuestro, ¿sí? Y el agua es también esa movención de nuestro mundo emocional. El agua son las lágrimas que salen cuando tú te descubres lleno de heridas, llenas de dolor, cuando descubrimos los abusos que vivimos en la infancia, cuando descubrimos que necesitamos hacernos cargo de una cantidad de asuntos que nuestros padres no se pudieron hacer cargo porque ellos estaban en este mismo asunto de la inconsciencia. Ellos también vienen arrastrando una cantidad de asuntos que los mantienen en el plomo y posiblemente no alcanzaron a llegar a espacios de conciencia como el que tú estás llegando, como el que yo pude llegar, para poder entender que teníamos allí un camino para limpiarnos, para liberarnos de todas estas creencias limitantes, de todos estos miedos, culpas y vergüenzas sobre nuestra sagrada sexualidad. Entonces el agua y la luz van a ser la capacidad de ver en esa oscuridad y comprender, como cuando entramos en una constelación y decimos, ahora lo puedo ver. Y entonces lloramos y esa agüita limpia, esa agüita es amor. Yo digo que el amor es mojadito y cada vez que el amor, por donde sea que salga mojadito, finalmente nos limpia, nos purifica. También implica el encuentro con el aspecto masculino o femenino dentro de uno mismo. Entonces dejamos de buscar esas cualidades afuera, dejamos de decirle a nuestra pareja si nuestra pareja es un hombre que cumpla con todas las cualidades masculinas, ¿no? Ahorita nosotros también podemos desarrollar esas cualidades masculinas, independientemente si somos hombre o mujer, o desarrollar las cualidades femeninas. En este proceso, pues el ser humano va a lograr que emerja de la oscuridad, del caos y de la confusión lo más grande nuestro, y es nuestra alma, para tomar conciencia de la divinidad que reside en nuestro interior. Este proceso es hermoso porque se trata de apropiarnos del conocimiento y la sabiduría necesarios para elevarnos a una realidad superior o divina, o sea, dejar de ser animales, salir de esas prácticas de la horda o de la caverna y comenzar realmente desde nuestra divinidad a reconocer la grandeza del ser humano. En este momento se da el llamado de la amada, en el caso de los hombres. Recuerden, en el plano psicológico, durante la fase de albedo, donde vamos a llevar luz a nuestra oscuridad y donde vamos a llorar para poder limpiar con amor toda esa putrefacción que hay allí de haber descendido a lo más profundo de la materia, de la tierra. En ese momento se va a hacer una labor muy importante y es la de retirar las proyecciones que el arquetipo del ánima, en el caso de los hombres, generó sobre la mujer. Entonces los hombres, todo aquello que no han integrado en su propia ánima, en su propio ser, lo van a proyectar sobre las mujeres. Entonces, si tienen unas experiencias negativas con lo femenino, van a proyectar todo eso sobre las mujeres y van a decir todas las mujeres son iguales. Y no todas las mujeres son iguales. Cuando un hombre comienza a hacer este trabajo de albedo, de limpiar la imagen que tiene de su energía femenina interna, va a comenzar a ver a las mujeres desde otro lugar, va a dejar de emanar hacia las mujeres de su vida, desde la madre a la hermana, a las novias, a la esposa, esas características negativas y dolorosas que están realmente en su sombra. Necesita pasar por ese mundo oscuro para realmente encontrarse con la luz que hay allí, con el amor que hay allí.
El hombre, al pasar por este proceso, va a comprender que la amada se encuentra es dentro de sí, no fuera de sí, que primero tiene que amar ese ser interno femenino que también le habita. Y entonces la amada le regalará ese abrazo que le acoge en la profundidad del ser y ya nunca más se sentirá solo y no entrará ya nunca más en esas relaciones y transacciones donde vende su alma al diablo, donde le entrega su alma a las brujas que lo maltratan, que lo eh, manipulan por la transacción sexual y donde él está dispuesto a dar lo que sea. Ya no va a proyectar eso en las mujeres. Entonces ya no habrá necesidad de que este tipo de mujeres aparezcan en su vida. Va a limpiar a su compañera, a su esposa, a su madre de esas proyecciones y se va a encontrar realmente con la pureza de esa amada. Para las mujeres es el mismo proceso, pero en relación con nuestro ánimo. Será el llamado de nuestro amado, que en el plano psicológico, durante la albedo, se parte de la labor de retirar también las proyecciones, que el arquetipo del ánimos para las mujeres comienza a proyectar sobre los hombres, emanamos hacia los hombres de nuestra vida, desde el padre, hermanos, novios, amantes, esposos, toda nuestra oscuridad se las ponemos a ellos, todos los hombres son unos desgraciados, nos hacen daño, nos maltratan. Esa es la proyección que hacemos. Cuando nosotras comprendemos que nuestro amado se encuentra realmente en nuestro interior, entonces ese amado es la luz que destruye toda esa confusión y todo ese dolor que tenemos para con la historia de los hombres, que no es que no lo hayamos inventado, es que realmente ese Animus estuvo cargando durante todos estos siglos de reencarnaciones todo ese dolor que hemos cargado desde la época de las cavernas. Entonces hoy estamos llamados a despertar a través de limpiar esa parte de nuestra psique, de llevarle luz a ese lugar, limpiando esa sombra, dejando todo ese mundo inconsciente lleno de comprensión, lleno de amor, lleno de luz. Luego viene la rubedo, que es la última etapa de la alquimia. También se llama citrinas, la obra en rojo o dorado también, donde se alcanza el cuerpo diamantino, un cuerpo que brilla, y es porque hemos encontrado el lugar del encuentro entre el femenino y el masculino interno. La rubedo es la culminación de este proceso de totalidad. Ya nos sentimos totales, completos. Esto implica el encuentro y la aceptación mutua entre el yo de nuestro ser consciente que busca la conuntio. La conuntio es la conexión o la cópula eh, del sí mismo, también conocido como el yo soy, y el yo más pequeño, ¿cierto? Entre ese yo pequeño que está encarnado en este cuerpo y ese yo soy que también en psicología junguiana se conoce como el sí mismo, que es nuestro ser total integral, entonces se crea una conexión que nos permite sentirnos completos. Y esa conexión de esos opuestos que se unen y se complementan armónicamente, conectándose directamente sin ningún intermediario. Por eso aquí es muy importante que la mujer que tiene pareja, hombre, o bueno, en cualquiera, también en cualquiera de las dinámicas homosexuales o heterosexuales, que la pareja no pretenda llenar el lugar de nuestra ánima o nuestro ánimo. Respetar el ánima de los hombres es fundamental. Es su ánima la que lo complementa, no su pareja. Respetar el ánimo de las mujeres es fundamental. No son los hombres los que nos complementan, es ese mundo espiritual donde nos complementamos. Y luego entonces, ahora sí, cuando podemos sentir esa chispa divina, este sí mismo que es nuestra totalidad, que ha sido mencionada también por Eckhart en la Noxis, es el Dios interior de la mística. Ahora sí estamos completos para encontrarnos con ese otro ser y reconocer que somos seres divinos aquí y ahora. Finalmente, entonces, está la cuarta etapa, que es la integración del arquetipo de la luz,
Una vez que hemos realizado todo lo anterior, los tres primeros pasos, comenzamos a iluminar las áreas oscuras y desconocidas de nuestra psique. Esto va a ampliar significativamente nuestra conciencia sobre nosotros mismos y puede llevarnos a sentir una sensación de omnipotencia, que ojo, puede llegar a ser narcisista. Y también tenemos que tener mucho cuidado porque el ego siempre va a estar queriendo capitalizarse todo. Entonces podemos llegar a esa grandilocuencia, a ese espiritualismo egoico, donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque podemos llegar a sentirnos superiores a otros seres humanos. Por eso va a ser muy importante que desarrollemos también la capacidad de la humildad. Sin humildad es espiritualismo, porque vamos a sentir poder realmente cuando logremos esa integración. Pero si no desarrollamos la humildad, pues vamos a polarizarnos y luego nuevamente nos vamos a distorsionar. En este momento, cuando realmente nos inclinemos ante nosotros mismos y ante el otro, esa es la humildad. La humildad no es sometimiento, la humildad no es permitir que el otro me humille, la humildad es reconocer que somos semejantes, que somos iguales y merecemos igual derecho de respeto y de posibilidad de expresar nuestro ser. Ahí entonces surge la sabiduría y el descubrimiento de que estamos representados simbólicamente por un mago, por un sabio, que somos magos y magas, que somos sabios y sabias cuando estamos integrados y que esta cualidad nos va a otorgar significado a todo lo que antes había sido desconocido. Entonces todo eso que nos parece místico, mágico, va a comenzar a ser comprendido, así como cuando entramos al campo de las constelaciones y comenzamos a decir, ay, ahora lo entiendo. Y vamos a comenzar a explorar y a descubrir nuestro propio ser como un proceso de autodescubrimiento que nos va a traer felicidad, que nos va a sacar también del miedo, porque tenemos miedo a conocernos, es porque no comprendemos este proceso. Finalmente, entonces, se da lo que llamamos el proceso de individuación, que les nombraba al comienzo de esta masterclass, que en la psicología junguiana se llama la coincidencia oppositorum, que es cuando los opuestos coinciden y se encajan, ¿sí? Eso se da poco a poco a lo largo de este proceso. Esto nos lleva casi que toda la vida, dice Jung. Así que hay que tener paciencia, no porque lo estemos comprendiendo racionalmente en esta explicación y durante los ejercicios que hacemos en estos entrenamientos, vamos realmente a lograrlo, no. Vamos a tener la guía, el mapa, el paso a paso, pero esto se hace en la cotidianidad y nos lleva años. Así que esto se hace con calma, no desde la gula intelectual, sino desde la práctica, desde el hacer, volver a hacer, todas las prácticas de respiración, de meditación, las prácticas de contemplación, las prácticas de integrar también nuestra conciencia corporal y sensorial, es lo que nos va a ir ayudando a ir integrando estos opuestos en nosotros. Van a ir surgiendo momentos que le llamamos diosidencias, coincidencias, resonancias, sincronías, donde vamos a comenzar a comprender nuestro ser, donde el alma va a comenzar a hablarnos cada vez más claro, ¿sí? Y en ese momento de integración de esos opuestos, entonces vamos a poder abrazar nuestra mismidad, y vamos a poder marcar un proceso final a esa individuación. Realmente Jung dice que ese proceso se alcanza a culminar en los últimos minutos de muerte, porque es la gran prueba del desapego, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos. Todos los procesos de desapego, de recoger nuestras proyecciones, nos van a llevar toda la vida. Cada vez lo vamos a ir haciendo menos y vamos a ser seres más dulces con la vida, vamos a ser seres más sabios, pero no se logra cuando tienes 20 años, ni cuando tienes 40 años, ni cuando tienes 50 años. Necesitamos madurar y le tenemos mucho miedo a la maduración, porque claro, la maduración, como los buenos frutos, nos va a traer arruguitas, pequitas, nos vamos a sentir mm, como un buen fruto, arrugaditos, pero necesitamos permitirnos esa madurez para también ser más dulces con la vida. En este momento, todos los elementos que componen la mente ya van a estar integrados. Lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra y los demás complejos polarizados de nuestra psique. La psique va a estar completamente integrada y la persona se va a reconocer a sí misma como consciente de los diversos aspectos que conforman su ser. Vamos a ser capaz de distinguirnos y separarnos del mundo
Poder decir, estoy en el mundo, pero no le pertenezco a este mundo. Papá, mamá, gracias por la vida, pero no vine a repetir sus vidas. No soy un clon suyos. Tengo derecho a vivir mi propio camino. Ahí entonces el individuo se convierte en un ser completo, individuado y gradualmente más autónomo, incluso con una capacidad de desarrollar su propio sistema ético. La ética no es la moral, la ética son mis propios principios donde me encuentro con mi propia responsabilidad. Recuerden, la responsabilidad es el primer paso en el camino hacia la libertad. Está la gran obra, está la gran obra. Son pinturas todas las que ustedes se van a encontrar en esta presentación, pinturas muy simbólicas. Aquí vemos el sol y la luna, vemos al rey y a la reina, para que vamos entendiendo este mundo simbólico, cómo se relaciona también con todos estos arquetipos. Todo esto es lo que se llamó la búsqueda de la piedra de los alquimistas. Según John Jung, esta búsqueda representa un fenómeno psíquico, es decir, el proceso de individuación. Realmente la piedra de los alquimistas está dentro de nosotros y es el proceso de iluminación y de integración de los arquetipos del inconsciente en el ego, donde puede ser visto como una transformación del caos en cosmos, o sea, en orden. Caos es desorden, cosmos es orden. Entonces, comenzamos a ordenar nuestro caos y comenzamos a hacer un cosmos, un microcosmos. Como un mandala, comenzamos a tener todos esos patrones en orden, a iluminarnos. Los alquimistas proyectaron este proceso de individuación en la materia y en sus propios procesos de transformación. La conjunción de los opuestos, a menudo conocida como la función trascendente, desempeñó un papel central tanto en la alquimia como en la psicología junguiana. Esto es muy importante. Todo este proceso es simbólico, mis amores. Este proceso no es literal, aunque coincide con algunos procesos químicos de los metales. Realmente esto habla del mundo psíquico y de esa función trascendente, la capacidad de ir más allá de la literalidad. Por eso, quien quiere comprender el lenguaje del alma necesita comprender todo este mundo simbólico. Esta es la conuntio, lo que se llama también eh, el matrimonio sagrado, donde el principio femenino y el principio masculino se unen en una cópula sagrada en nosotros primero. La alquimia de Jung entonces, el ánima, que es el arquetipo femenino, que lleva al hombre hacia el eros, es el ánima quien conecta al hombre con la vida, el eterno femenino del que hablaba Goethe, que eleva a Goethe con su musa. Cuando Goethe habla de Entonces, en este recorrido hemos visto la alquimia de Jung, donde el ánima, el arquetipo femenino que lleva al hombre hacia el eros, el eterno femenino que lo lleva hacia el cuerpo, de regreso hacia el cuerpo, hacia sentir el cuerpo. Y el animus, que es el arquetipo masculino que va a llevar a la mujer hacia logos, a la capacidad de discernimiento, a salir del mundo de la hiperemocionalidad. Entonces aquí vamos a ver un poco la estructura, ¿sí?
Vamos a comenzar en el mundo del plomo, que es el mundo de la purificación, la nigredo, la parte oscura, limpiar ese plomo de todas las imperfecciones que tiene, reconocer nuestras imperfecciones, nuestra sombra. Luego en la albedo va a haber ese reconocimiento de esos opuestos del ánima o el ánimus, porque ya hemos trascendido la sombra y ahí vamos a ver la integración. Luego va a venir la rubedo, que es la unión, donde nos vamos a sentir como seres totales. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos serpientes que se están uniendo, el símbolo de la serpiente para hablar de la sexualidad y así llegar a la gran obra, que es el sí mismo, donde soy único, un ser, una mujer, un hombre total, individual, que puede reconocer su divinidad, pero también la divinidad en los otros, que no se siente superior, que entiende que vino a este plano para recorrer este gran camino de ennoblecimiento, que también llamamos el camino del dragón. Finalmente, vamos a entender entonces qué es un arquetipo, un prototipo y un estereotipo. El arquetipo, que es de lo que hemos venido hablando, es una idea o modelo original. Es el mundo de las ideas platónico. Un arquetipo se caracteriza porque no importa la cultura, la edad, tienes una noción de él. Por ejemplo, todos tenemos una noción de lo femenino, una noción de lo femenino, de lo masculino, una noción de padre, una noción de madre. El prototipo, por su lado, será el primer ejemplar del modelo original, podríamos decir. El arquetipo de lo femenino podría llegar a ser un prototipo como lo que es la mujer. En cambio, el estereotipo serían esas formas estereotipadas, comerciales, de lo que debe ser una mujer, ¿cierto? Porque son imágenes repetitivas, con pocos detalles sobre el arquetipo. Ya en los estereotipos sobre lo que es una mujer, que tiene que tener ciertas formas en su cuerpo, que tiene que vestirse de cierta forma también, en el estereotipo de los hombres, que tiene que ser de esta manera o de la otra, realmente hay una distorsión, porque lo que nosotros estamos viendo ahora son los estereotipos. Necesitamos conectar con el prototipo y el arquetipo. El ánima, entonces, ya lo sabemos, es el aspecto psicoespiritual femenino interno del hombre. Este concepto para Jung es tanto un arquetipo como un complejo personal. Este arquetipo es una imagen de la mujer que habita en la psique del varón, pero este, según sus propias vivencias en relación con las mujeres de su propia historia, va a construir una imagen personal de este arquetipo. Esa imagen personal será el prototipo del hombre. Por eso cuando decimos, ¿cuál es tu prototipo de mujer o de hombre? Tiene que ver con la construcción interna de los hombres, con la relación con las mujeres de su historia. Pero luego va a venir el estereotipo, que ya es la distorsión comercial que han hecho y que los hombres se pierdan un poco también en buscar un femenino completamente distorsionado. El ánimus también es un aspecto masculino interno de la mujer, el arquetipo inconsciente que se revela como la imagen interna que tenemos las mujeres de los hombres o del hombre, lo masculino interno nuestro. Esta imago es la imagen interna, se construye en el encuentro con el padre, luego con los demás hombres de la vida de una mujer, como hermanos, amigos, amantes, esposos, personas, hombres que hayan sido de autoridad. Y al igual que el ánima del hombre, el ánimus es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica. Quiere decir, Lili, ¿qué significa eso? Arquetípico es que es una imagen primordial que está en nuestra psique. Es un modelo, una idea universal, pero también es un complejo personal. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo haya vivido esa relación con los hombres y con esa energía arquetípica, yo voy a construir un sistema que me va a permitir acercarme de una manera tranquila o no a los hombres o a la energía masculina. Si yo a través de mi historia comprendí que lo masculino es agresivo, posiblemente si tengo que integrar la energía masculina me voy a comportar como una mujer agresiva y es porque tengo distorsionado el arquetipo del masculino. Y si soy un hombre y creo que lo femenino es exceso de sensibilidad, de emocionalidad, entonces cuando integre el femenino voy a buscar ser muy sensible, ¿vale? O voy a evitar inclusive serlo. No integro mi femenino porque ser femenino es ser demasiado sensible y nada que ver. Esas son las distorsiones de los estereotipos de estas energías arquetipales.
La unión sagrada de los opuestos desde Hellinger. Hellinger dice algo muy bello. Dice, cuando uno se realiza integrando lo que es propio del otro sexo, cuando está hablando de biología, se siente completo y se convierte en una persona solitaria y autosuficiente. Esta soledad no necesariamente es que ya no me relaciono con nadie, sino que puedo estar solo, sola conmigo mismo, conmigo misma, porque ya no estoy parasitando la energía de los otros. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. Les recomiendo que vean este mito tan bonito de los androginios sobre cómo eran seres poderosos, hombre y mujer a la vez. Yo les voy a dejar en la plataforma el enlace para que lo puedan activar y puedan ver este mito tan bello y puedan comprender mitológicamente de qué se trata esta unión sagrada de los opuestos.